El polígono industrial de San Cibrao de las Viñas acaba de publicar el polígono en cifras. ¿A qué conclusiones llegamos? Entre otras, pues que le va mejor a las empresas, que están recuperando su actividad, también su volumen de negocio anterior a la pandemia. De estos y otros asuntos relativos al polígono industrial hablamos con el coordinador de esa publicación, el polígono en cifras, Andrés Mazaira. Los indicadores económicos del polígono de San Cibrao siguen en positivo y el informe del polígono en cifras así lo confirma. 3 de cada 4 empresas han recuperado en el año 2021 o recuperarán este 2022 la cifra de negocio de antes de la pandemia. Además, el conjunto de esa recaudación asciende hasta los 1.743 millones de euros, un crecimiento del 25% respecto al último informe del área empresarial que data del 2018 y marcaba un volumen empresarial de 1.406 millones de euros. El estudio ha sido coordinado por el profesor de la Universidad de Vigo, Andrés Mazaira. Estas son las conclusiones más determinantes del documento. El polígono en dimensión sigue siendo el polígono de referencia en el sur de Galicia, sobre todo para los grupos grandes, que eso es lo que permite que esos grupos acaben facturando por encima de los 100.000 millones de euros en todo el grupo, que es una cantidad ya alta, y que la facturación derivada de su actividad en el polígono industrial de San Cibrao esté por encima de los 1.740 millones, que ya son cifras muy considerables. Además de eso, es un polígono que tiene mucho impacto en su entorno. Realmente el sector industrial urensano, digamos, que está concentrado en el polígono y una parte en Valdeorras con el sector extractivo. Eso es, ¿no? Y al medir su impacto, ¿qué queremos decir? Que tiene un gran elemento transformador. Fijémonos, el Ayuntamiento de San Cibrao, por ejemplo, es el Ayuntamiento de Galicia, con un tejido industrial considerable, donde es mayor el número de empresas de más de 100 trabajadores. Un dato importante porque la dimensión es relevante. También es el ayuntamiento en el cual la tasa de cobertura de las cotizaciones de la Seguridad Social, es decir, cuánta gente está en la Seguridad Social en la cuenta de cotización de las empresas del San Cibrao, frente a cuántos residentes están, supera el 350%, también la más alta de Galicia. No nos olvidemos además que el valor añadido bruto industrial de la provincia de Ourense ha pasado de ser el 8,5 sobre el total Galicia a principios de este siglo a estar por encima del 11,5. Pues eso también tiene mucho que ver con la evolución del polígono a nivel de su capacidad de palanca de crecimiento, de hacer crecer a las empresas que están ahí, ¿no? Mazaira indica que una vez hecho el diagnóstico, las empresas de San Cibrao están apostando por la sostenibilidad, la robotización o la digitalización. La utilización de tecnologías emergentes, más del 50% han invertido en algo relacionado con las tecnologías emergentes y el 63% o han invertido o lo van a invertir. Y ahí hablamos de robotización, ahí hablamos de automatización, ahí hablamos de inteligencia artificial, ahí hablamos de toda una serie de elementos que lo que nos van a permitir es que el polígono y sus empresas generen competitividad, ¿no? El 33% tienen desarrollados planes para bajar el consumo energético y consumo de energías limpias. Y el último elemento que diría es, en cuanto a palanca de crecimiento, es el crecimiento de las facturaciones justo hasta que empiece la época del COVID, ¿no? Nosotros hemos hecho el polígono en cifras 1 en el año 2018 con datos de IAE del 2016 y el actual está hecho con datos del 2019, justo antes del COVID. Pues la muestra de empresas con la que hemos trabajado, exactamente igual las que estaban en el año 2016 y el año 2019, el crecimiento de su facturación, ¿no?, en cuentas es casi del 70%, del 68%. Por lo tanto, esa capacidad de ayudar a crecer también la tiene, ¿no? Sin embargo, también se vislumbran problemas por el horizonte, palpables en los últimos meses como consecuencia del incremento de las materias primas y la crisis de los suministros. Un problema de suministros y de coste de la energía que va a crecer muy significativamente en este semestre por el ámbito de guerra, ¿no?, entre Rusia y Ucrania, por la invasión de Ucrania. Y además nos va a afectar a unos elementos muy importantes, como es en el ámbito de la industria agroalimentaria. No nos olvidemos que los países en guerra son grandes productores y exportadores de todo lo que es cereales, de todo lo que es piensos, materiales para abonos,
Entonces realmente tenemos un problema derivado de ¿qué hace Europa? ¿Qué jugamos? ¿No? Si hay una crisis de microchips, no, eso no los fabricamos, los fabrican no sé dónde. Si hay una crisis de productos primarios, no, esos tampoco, los traemos de... Si hay bueno, estaría bien que todos como sociedad nos planteáramos que tenemos que enfocarnos, tenemos que producir, tenemos que volver a producir productos de la industria agroalimentaria. No podremos probablemente lo que es cultivar mucho cereal, porque necesitamos unas extensiones más grandes, pero sí que podemos generar valor añadido en otra serie de productos y además tenemos que volcarnos en el ámbito industrial, ¿no? Tenemos que fortalecer eso que nosotros llamamos la industria, ¿no? Y reindustrializar, ¿no? Nuestra provincia y nuestra comunidad autónoma. Andrés Mazaira cree que las empresas del polígono deben seguir mejorando su posición de cara a la exportación y, sin duda, crecer en tamaño. Necesitan crecer. Yo creo que estamos en un momento donde la senda es de crecimiento, donde tenemos una estructura empresarial en el ámbito gallego y en el ámbito urensano muy pequeño, y yo creo que en el polígono las industrias, todos debemos sentirnos orgullosos de cuál ha sido su desarrollo. En un momento muy difícil siguen creciendo, por eso decimos que el hecho de que, fijémonos, que el valor añadido bruto industrial de la provincia de Ourense haya pasado del 8,5 al 11,5, más que nuestra población activa, dice mucho de nuestras empresas del sector industrial, de su capacidad para competir, ¿no? Pero además pensemos que esos 3 puntos es un crecimiento del 35%. Entonces, yo creo que lo que les falta es creérselo, ¿no? Y luego una estructura financiera y demás que les permitan crecer y jugar a eso, ¿no? Si nos fijamos también en los crecimientos, lo que vemos es cómo han salido de la crisis del COVID, exportando, buscando nuevos mercados. Innovación y exportación, innovación y exportación. Esa es la ecuación, ese es el algoritmo, y para eso lo único que habría es que no ponerles dificultades, ¿no? Que se lo crean y ayudarles en la medida que se pueda, claro. Turno ahora para las infraestructuras. Hablamos del tren de alta velocidad y cuando hablamos del tren de alta velocidad nosotros cedemos siempre el testigo a nuestro compañero Francisco Gil, que nos habla en este caso del cambiador, el cambiador ferroviario. Él lo define y él cuenta dónde debería de instalarse. La Xunta apremia al Ministerio de Transportes para que proceda al cambio de ancho en las vías del tramo de la línea de alta velocidad entre Ourense y Santiago, a fin de que los trenes puedan circular por él a 300 km por hora. La consellera de Infraestructuras, Etel Vázquez, ha solicitado una reunión en el Ministerio para abordar el proceso de cambio de vía que asegure la llegada de trenes de alta velocidad al resto de las ciudades gallegas. Algo factible hasta Santiago, pero muy complejo en el resto de la red. Sin embargo, el Adif parece no contemplar a corto plazo esta cuestión. Nos da las claves nuestro compañero Francisco Gil, periodista experto en ferrocarril. Explica qué es, por ejemplo, el cambiador y cómo funciona. Sí, bueno, en realidad lo que se planteaba, la Xunta planteaba a Adif, era que cambiase el ancho del tramo de Ourense a Santiago, porque decían, es alta velocidad. Y es verdad, es el único tramo de alta velocidad que existe en España que no tiene el ancho estándar del que hablábamos antes. Y eso pues complica un poco la gestión porque obliga a pasar un tren por un cambiador. Entonces ellos querían que pasaran, bueno, que se cambiara eso a ancho estándar y que se pusiese un cambiador antes de llegar a Santiago, es decir, justo donde está la bifurcación de los trenes que cuando van a Vigo por el corredor del eje atlántico y van por Santiago, pues no entran en Santiago, sino que se meten por Concha, ¿no? Una especie de bypassing, una circunvalación bypass. Entonces, ahí es donde proponía la Xunta que se hiciese una de las propuestas. Ellos habían hecho una serie de estudios y la presidenta de la DIF y el equipo técnico de la DIF han planteado precisamente como respuesta a esa propuesta cuáles son las alternativas que ellos ven. Y de las diferentes alternativas que coinciden en cuanto a las que manejaron desde la Xunta, ellos consideran que la mejor, la óptima, es la de que el cambiador no esté antes de llegar a Santiago, sino que esté justo a la salida de la estación de Ourense. Un tren sale de una estación, sale a una velocidad muy baja, con lo cual ir al cambiador que le obliga a entrar en él a 15 km por hora no supone nada, es decir, no supone una reducción o una mengua en el tiempo
o un incremento en el tiempo de viaje, apenas un minuto. Es un minuto la diferencia que hay entre un AVE que circule directamente desde Madrid a Santiago y que no tuviera ningún cambiador, a un AVE que circule entre Madrid y Santiago y que pase por el cambiador justo a la salida de la estación de Ourense. ¿Qué pasaría si ese cambiador estuviese antes de entrar en Santiago? Como está, por ejemplo, ahora el de Taboadela, antes de entrar en Taboadela. Que eso añade unos 5 minutos y cuarto aproximadamente, 5 minutos y medio, a esa operación. ¿Por qué? Porque el tren que venía a 300 km por hora o a 200 y muchos kilómetros por hora tiene que reducir, parar y luego ponerse a 15 km por hora para entrar en el cambiador. Por otra parte, Ourense seguirá esperando al menos hasta el verano por la incorporación de nuevos trenes AVE, los Talgo Abril, que facilitan velocidades de 300 km por hora. Yo creo que ese compromiso del verano y que Feijóo le decía, bueno, a ver si es al principio del verano, porque claro, el verano también es septiembre. Y yo creo que tal como van las cosas, yo no sería muy optimista en que fuese al principio del verano. Y lo digo con el sanísimo deseo de que me contradiga el tiempo, ¿no? Y que luego sea verdad que llega al principio del verano. Pero yo mucho me temo que no va a ser en el mes de junio, probablemente a lo mejor a finales de julio o en agosto. El nuevo tren no va a mejorar la velocidad del actual AVE, es decir, aunque estuviese, digamos que homologado para circular a más velocidad de lo que circulan los trenes actuales, el Talgo de la serie 112, que es el que viene desde Madrid actualmente, que bueno, que está homologado para circular a 330 km por hora, y este lo van a homologar, está homologado también a esa misma velocidad. La realidad es que en la vía la velocidad máxima es de 300 km por hora. Otra de las infraestructuras que podrían facilitar los desplazamientos por AVE desde Ourense es la finalización del túnel que une en Madrid las estaciones de Atocha y Chamartín. Eso facilitaría no tener que hacer transbordo para ir a Cataluña, Levante o Andalucía. Ahí estamos condicionados al túnel. Ya han empezado a hacer pruebas, de hecho ya hay trenes que pueden, aunque no digamos que en régimen comercial, que pueden pasar de Atocha a Chamartín y todo eso, pero estamos condicionados a eso. Y es muy importante porque tanto la francesa Ouigo como se diga, como se pronuncie, la empresa francesa que está haciendo la competencia Renfe, con la futura Irio, que es de los de Ilsa, que también va a hacerle la competencia, quieren tener su base en Chamartín. Es decir, que los trenes incluso que van a Barcelona, a Valencia y tal, salgan de Chamartín. Y eso lo hacen con un buen sentido, y es captar a los viajeros que vengan, por ejemplo, de Galicia, o del País Vasco, o de Asturias, o de Santander, y que no tengan que coger un cercanías o un tren y hacer transbordo en Atocha. Ellos van a salir para el Levante, Barcelona y todo eso, quieren que sus trenes salgan desde Chamartín y no de la estación de Atocha. Pues llegó el momento de la despedida. Agradecerle, como no, que hubiesen estado con nosotros durante estos minutos y emplazarles al programa de la semana que viene. Mientras tanto, a disfrutar, amigos.